Saludos. En el día de hoy vamos a ver el capítulo 5 concerniente al contrato de trabajo. Me voy a permitir ahora compartir la pantalla. En República Dominicana, al igual que sucede en la gran mayoría de los países latinoamericanos, para tener derecho y acceder a la protección de la legislación de trabajo, debe crearse un contrato de trabajo. Es decir, que para que a una persona que presta un servicio le aplique la protección que establece el legislador, obligatoriamente tiene que haber un contrato de trabajo. Si no existe contrato de trabajo, no hay derecho a la aplicación de la protección laboral. Por tanto, la existencia del contrato es muy importante en materia laboral en República Dominicana. Por eso vamos a ver ahora todo lo que tenga que ver con el contrato, y lo primero que vamos a ver es la noción de contrato. El código napoleónico, código civil, que nosotros dijimos que por primera vez la relación en libertad que acuerda una persona para prestar un servicio a otro, se denominó en el Código Civil como arrendamiento o locación de servicio. Pudiéramos decir que este código napoleónico no contemplaba toda la situación que hoy tenemos en el contrato de trabajo, sino más bien un trabajo rural, un trabajo de jornalero, y que estaba más o menos contemplado en dos articulitos del Código Civil, el artículo 1780 con respecto al contrato de criados y obreros, y el 1781 con respecto a los privilegios que tenía el empleador. Ya nosotros hemos visto estos dos artículos. El 1780 establecía que se podría contratar criados y obreros siempre y cuando no sea un contrato por tiempo indefinido, porque se entendía que si una persona tenía un contrato por tiempo indefinido, estaba asimilando a la esclavitud. Y como ustedes saben, y ya lo hemos explicado, en el liberalismo contemplaba que esto no era apropiado, y por eso se prohibía los contratos por tiempo indefinido. Igualmente, en 1781 establecía un privilegio con respecto al empleador, porque si el empleador declaraba bajo la fe de juramento, se entendía que todo lo que declaraba con respecto al tiempo del contrato, al pago de las obligaciones del contrato, se le debería creer por el simple hecho del empleador prestar juramento. Nosotros vimos que esta concesión original contenida en el Código Civil no fue suficiente, y por tanto hubo una serie de movimientos obreros que reclamaron que el Estado interviniera en esta relación que era más bien civil entre un arrendador de servicios y un arrendatario de servicios, para que intervenga y creara todas las normas que nosotros conocemos en el día de hoy como las normas de derecho del trabajo. Por tanto, gracias a estos movimientos obreros y estos movimientos de un grupo de trabajadores, se crearon las primeras normas de trabajo, y se comenzó a utilizar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la noción de contrato de trabajo. Esta noción de contrato de trabajo es la que pudiéramos definir como aquel contrato que regula el trabajo subordinado.
nosotros vimos al inicio de la clase 4 definiciones de contrato, pero diríamos la más simple para lo que vamos a decir. El contrato de trabajo regula la relación de un trabajo subordinado. Esta noción de contrato de trabajo fue criticada por Laniol, quien estableció que llamarle contrato de trabajo a lo que hoy entendemos que es un contrato de trabajo subordinado no es apropiado, porque no todo trabajo está contemplado dentro del contrato de trabajo. Ya hemos dicho que solamente el trabajo subordinado, por lo que el trabajo independiente no está regulado por el contrato de trabajo. Y por tanto, él entendía que no debía denominarse contrato de trabajo. Igualmente, Laniol sostenía que los contratos suelen denominarse por el objeto que crea. Y en este caso, el contrato de trabajo no creaba el trabajo. El contrato de trabajo debía llamarse para él el contrato de asalariado. ¿Por qué? Porque el asalariado era el objeto que regulaba el hoy denominado contrato. Por su parte, otras personas entendían y estaban discutiendo si esto que hoy denominamos contrato de trabajo era un contrato nuevo o era un contrato que podía asimilarse a los diversos contratos que había en materia civil. Y por tanto, hay varias personas, por ejemplo, Carneluti establecía que lo que hoy denominamos contrato de trabajo era más bien un contrato de compra y venta, donde el trabajador, donde se vendía y se compraba, era un contrato de compra y venta de energía del trabajador. Igualmente, Laniol decía, bueno, no era una compra y venta porque la energía no se compraba. Lo que hacía el trabajador es arrendar su energía. Sin embargo, Colín y Capital establecieron que no se puede arrendar la energía de trabajo, ni menos tampoco se puede comprar, porque la energía del ser humano es inseparable del ser humano. Y si nosotros estamos hablando de comprar y vender energía o arrendar energía, estaríamos comprando y vendiendo el ser humano, porque la energía del ser humano era inseparable de la persona misma. En la actualidad, y diríamos desde inicio del siglo pasado, del siglo XX, la doctrina ha concluido señalando que el contrato de trabajo es un contrato nuevo, no contemplado originariamente en el Código Civil, una figura autónoma, jurídica autónoma, totalmente independiente a el arrendamiento o locación de servicios. Este contrato de trabajo, cuando se cumplió los 100 años del Código Civil Napoleónico, hubo una gran discusión en Francia con respecto a si el contrato de trabajo debía estar regulado en el derecho civil. Se llegó a la determinación de que no, de que debía ser un derecho propio, diferente al derecho civil, porque las normas de derecho civil eran unas normas supletorias y las normas del contrato de trabajo, del Código de Trabajo, eran una norma que tenían otro tipo de principios y por tanto debía haber una regulación diferente a la que hay en materia civil. Y por tanto se entendió que el contrato de trabajo era un contrato nuevo, autónomo, totalmente independiente a lo que teníamos hasta ahora y que conformaban todas las partes contractual del derecho civil. Este contrato de trabajo nuevo, autónomo, si bien como contrato al fin tiene algunas normas de derecho civil, se apartaba de los dos principios básicos de los contratos que existen. Nosotros sabemos, y me gustaría que ustedes, si pudieran parar ahora mismo la intervención, pensaran cuáles son esos dos principios básicos del derecho civil, de los contratos. Bueno,
los dos principios básicos, el primero de ellos es el principio de libertad contractual. Toda persona tiene la libertad de contratar con quien quiera. Con quien quiera. Tengo libertad de contratar con quien yo quiera. Y el otro principio del Código Civil es el principio de la autonomía y la voluntad. Lo que las dos partes acuerden en ley entre ellas. Estos dos principios, libertad contractual y principio de autonomía de la voluntad de las partes, está seriamente limitado en materia laboral y lo vamos a ver a continuación. Primero, libertad contractual. En materia laboral, el 80% de los trabajadores de una empresa deben ser dominicanos. Por tanto, el empleador no tiene la libertad plena de poder acordar la cantidad de trabajadores que quiera. No puede tener 100% de trabajadores extranjeros. Tiene que ser por lo menos 80% de trabajadores dominicanos. Por tanto, esa libertad contractual que tiene el empleador está limitada por este mandato que establece el Código de Trabajo. Igualmente, cuando por razones económicas el empleador debe reducir su personal, tendrá que mantener vigente ciertos contratos y respetar el orden que establece el Código de Trabajo. Con respecto a esto, el Código de Trabajo señala una serie de una forma que el empleador que tiene contratado empleadores dominicanos y extranjeros debe respetar. Entre estos, en primer lugar, para poder disminuir la presencia de personas en el lugar de trabajo, el empleador debe primero sacar a los extranjeros solteros, después, y esto lo dice el artículo 141 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente. En caso de que haya necesidad de disminuir el personal de una empresa por causas autorizadas por la ley, las reducciones deben ser hechas en el siguiente orden. Primero, trabajadores extranjeros solteros. Segundo, trabajadores extranjeros casados. Tercero, trabajadores extranjeros casados con personas dominicanas. Cuarto, trabajadores extranjeros que hayan procreado hijos dominicanos. Quinto, trabajadores dominicanos solteros. Y por último, deben salir los trabajadores dominicanos casados. Por tanto, ese artículo señala una forma de reducir el personal. Esto es para cuando una persona, una empresa, pide al Ministerio de Trabajo la reducción definitiva de personal. En la práctica, esto no se usa mucho porque lo que hacen los empleadores es utilizar la figura del desahucio. Y para la parte de figura del desahucio, los empleadores tienen libertad plena de desahuciar a quien quiera. Y por tanto, en la práctica, a pesar de que exista esta limitante, no tiene poco efecto. Tercero, los convenios colectivos de condiciones de contrato, los convenios colectivos de condiciones de contrato obligan a todos los trabajadores de la empresa, incluso a los no miembros del sindicato firmante, quienes se ven así obligados a contratar al margen de su voluntad. Y esto es muy importante porque hemos dicho que la libertad contractual es yo poder acordar libremente con quien yo quiera, pero también yo tengo la libertad de contratar lo que yo quiera. Y entonces, esta parte en el convenio colectivo, ya nosotros lo habíamos señalado antes, los convenios colectivos son verdaderas leyes y por tanto se le aplica a todos los trabajadores de la empresa, incluyendo a los que no están trabajando todavía y a los que son miembros, no son miembros del sindicato, se le aplica a todo el mundo. Por tanto, yo no tengo la libertad de poder acordar en el convenio colectivo lo que yo quiera, sino lo que quiere la mayoría. El 50% de los trabajadores de una empresa son los que van a decidir en nombre de todos. Por tanto, una limitación
a la libertad contractual. Además de esto, de todo esto, de estos ejemplos donde se limita contractual, no obstante esto, nosotros tenemos, toda persona tiene la libertad de poder acordar un contrato de trabajo, ya sea como trabajador o como empleador. El trabajador tiene la libertad de trabajar con cualquier empresa que le convenga. Igualmente, el empleador en principio tiene la libertad de contratar cada trabajador, salvo lo que hemos señalado aquí con respecto a los extranjeros y a la reducción de personal. El segundo principio, que es el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que como ustedes saben, las partes tienen libertad de contratar lo que ellos quisieran. Este principio sí está muy afectado en materia laboral. ¿Por qué? Porque el legislador ha intervenido en esta autonomía de las partes de fijar sus obligaciones y el legislador ha establecido la mayoría de las obligaciones del contrato de trabajo. Por eso, por ejemplo, en contrato de trabajo se señala cuál es el salario mínimo, cuáles son las vacaciones, la jornada máxima de trabajo, el salario de Navidad que hay que pagar, la participación en los beneficios de la empresa. Todo esto son intervención que hace el legislador y por tanto se le impone a las partes, por lo que el principio de autonomía de la voluntad está seriamente limitado en materia laboral. Además de estos dos limitaciones al principio de autonomía de la voluntad y a la libertad de trabajo, los empleadores y trabajadores gozan y tienen la potestad de celebrar contratos de trabajo. Esto pasa en nuestro país. Sin embargo, es importante decir lo siguiente. En otros países no pasa esto. Por ejemplo, en Alemania y en la misma Venezuela actualmente, las leyes laborales no se aplican porque exista un contrato de trabajo, sino porque exista un servicio. Y por eso vemos que la doctrina alemana, encabezada por Lodmar, en los decenios del año 40 del siglo pasado, fue la primera en advertir que el contrato de trabajo había sufrido una declinación como fuente de los derechos y que las obligaciones del empleador y el trabajador se aplicaban sin importar que existiera o no contrato. Ante esta observación, elaboró la teoría de la relación de trabajo, que negaba la existencia del contrato de trabajo y explicaba que los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador surgen de un hecho que es la prestación de servicio. Una vez una persona presta un servicio de manera subordinada, se le aplica la legislación laboral independientemente o no de que el contrato de trabajo existiera o fuera válido. Por tanto, según esta teoría, la legislación de trabajo se aplica por el solo hecho del trabajador incorporarse a la empresa sin necesidad de contrato de trabajo. En otras palabras, tan pronto un trabajador presta su servicio, se genera la relación de trabajo y se aplica la legislación protectora. Esta teoría alemana fue asimilada por Paul Durand en Francia y la hizo suya, explicando la decadencia del contrato en la siguiente forma. El contrato de trabajo que nosotros conocemos como un contrato sinagmático donde el empleador y el trabajador se ponían de acuerdo y cambiaban la expresión de su voluntad, en materia laboral no pasa esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el empleador y el trabajador no se ponían de acuerdo, no hablaban. Y esto pasa, por ejemplo, en muchos obreros. No es verdad que los obreros, en cada uno de los obreros que están en una construcción, se ponen de acuerdo empleador y trabajador en cuanto al requisito o en cómo van a prestar servicio. Y entonces, Paul Durand señaló lo siguiente. Primero, y esto aplica mucho, sobre todo en países europeos, donde hay convenios colectivos a nivel nacional
convenio colectivo por sectores y convenio colectivo a nivel de empresa. Hay 3 niveles de convenio colectivo en Europa. En América del Norte no pasa eso, igual República Dominicana, que la existencia más bien de convenio colectivo es a nivel de empresa. Pero en Europa, la gran mayoría de las condiciones de contrato con que se aplicaba los derechos de los trabajadores no era acordado entre empleador y trabajador, no era un contrato que daba el nacimiento a esto, sino que eran fijados por convenios colectivos generales. Por eso, cuando en España, por ejemplo, usted entraba a laborar, por ejemplo, como chofer de camión de transporte, el salario no era fijado por un empleador y el trabajador, ni siquiera a nivel de empresa, sino es fijado por el convenio colectivo de la empresa donde está trabajando. Por ejemplo, había convenio colectivo para la industria turística, convenio colectivo para la industria del transporte, que establecía la mayoría de estos convenios. Entonces, Paul Durán señalaba que la gran mayoría de las condiciones del contrato no era obra del contrato, sino era obra de los convenios colectivos o de la ley. En República Dominicana, la gran mayoría de las obligaciones están señaladas por la ley, en el Código de Trabajo. Por eso, cuando uno ingresa a trabajar, tal vez uno pueda hablar de salario, pero las demás obligaciones tienen que ver con lo que establece el Código de Trabajo. La vacación es lo que establece el Código. El salario viral lo que establece el Código. La jornada de trabajo lo que establece el Código. Por tanto, la mayoría de las obligaciones son señaladas por la ley en República Dominicana, y en otros países europeos tiene que ver también la ley y los convenios colectivos. En segundo lugar, la gran mayoría de las reglas aplicables a la relación de trabajo se apartan a las reglas de derecho común. Y esto tiene que ver porque en muchos trabajadores, por ejemplo, menores de edad, muchos menores de edad sabemos que un menor de edad tiene que tener la capacidad, una persona para ser trabajador tiene que tener la capacidad para poder acordar un contrato. Y por ejemplo, en un contrato de un menor de edad que no tiene la capacidad, evidentemente el contrato es nulo. Sin embargo, el contrato tiene su efecto. Por el hecho de que sea nulo el contrato, al trabajador menor de edad que trabajó hay que pagarle. Y por tanto, se parece más a una regla de relación de trabajo que a un contrato de trabajo. Y por último, estamos señalando que la validez del contrato no siempre es necesaria. La validez del contrato no siempre es necesaria para la aplicación de la norma de trabajo, como ya lo estoy señalando, porque aunque sea nulo el contrato, se le aplica la legislación laboral. La doctrina francesa y europea, en sentido general, ha rechazado la teoría de la relación de trabajo, alegando que si bien es cierto, el dirigismo contractual del legislador limita la autonomía de la voluntad, eso no quiere decir que la haya abolido totalmente. Y en ese sentido, quienes refutan la teoría de la relación de trabajo explican lo siguiente. Primero, si el trabajo se incorpora a una empresa, si el trabajador se incorpora a una empresa, es porque ha manifestado su voluntad de trabajar. Y si el empleador lo recibe, es porque ha manifestado su voluntad de aceptarlo. Entonces, ¿por qué negar a este acuerdo voluntades el nombre contrato de trabajo? Es decir, se admite que empleador y trabajador no se pusieron de acuerdo, no hablaron ni siquiera, pero si el trabajador va a trabajar en un local del empleador y el empleador lo admite y el trabajador está trabajando, evidentemente hay una manifestación de la voluntad del trabajador al ingresar, una voluntad de trabajar, y el empleador al admitirlo y darle trabajo es también una voluntad de querer asociarse en él. En segundo lugar, el contrato de trabajo es la condición indispensable para adquirir la calidad de trabajador y de empleador. Y es verdad, en la legislación de trabajo dominicana, el artículo 1 del Código de Trabajo es el que señala la definición de contrato. Por tanto, en materia laboral en República Dominicana, se es trabajador cuando se presta un servicio en virtud de un contrato de trabajo.
Por tanto, tú no eres trabajador si no prestas servicio en un contrato de trabajo. Si no hay contrato de trabajo, tú no eres trabajador y por tanto no tienes derecho a los derechos y obligaciones contemplados en la legislación laboral. Por tanto, la existencia del contrato es muy importante en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, porque si no existiera contrato de trabajo, no hubiera trabajador y por tanto no tuviera derechos como lo contemplado en la legislación laboral. En tercer lugar, y es muy importante esto, el contrato de trabajo permite a las partes fijar condiciones más favorables que le establecida en la ley. Nosotros hemos dicho en toda la clase que existe un orden público laboral señalado por lo que el mínimo que establece la ley que las partes tienen obligatoriamente que cumplir. Pero hemos dicho que eso es un mínimo y por encima del mínimo las partes pueden, y de hecho lo hacen, establecer condiciones por encima de la ley. Y una de las condiciones que hemos hablado siempre es el tema del salario. Cuando un empleador y un trabajador se ponen de acuerdo y el trabajador y el empleador gana por encima del mínimo señalado por la ley, es porque este contrato aumenta las condiciones señaladas por el legislador, que es que el trabajador tiene que ganar un salario mínimo. En definitiva, se ha dicho que el contrato de trabajo conserva su valor, pero desde luego su concepción y sus técnicas son distintas a las de derecho civil. En derecho civil, las personas se obligan porque ellas han consentido, han expresado su decisión de comprometerse. En cambio, en el contrato de trabajo, las partes no han querido necesariamente obligarse, pero quedan obligadas porque se ha producido una declaración de voluntad consistente en relacionarse laboralmente. Razón por la cual estas personas deben someterse a las consecuencias de su hecho, y esa consecuencia no es otra que la aplicación de la legislación laboral. Y esta es la parte del obrero. Yo siempre pongo un ejemplo. Hasta hace poco, los trabajadores de construcción se agrupaban en la John F. Kennedy de aquí de Abraham Lincoln. Y el que quería tener un obrero simple diríamos, de picar una piedra o de hacer un hoyo o trabajar, simplemente tenía que ir, pararse en la 27 de febrero y elegir 2 o 3 y se montaban 2 o 3 personas ahí y se iban a trabajar. No es que se ponían de acuerdo porque un precio era un precio fijado por los usos y por la parte. Entonces, el empleador y el trabajador no hablaban mucho, simplemente el empleador lo buscaba, lo llevaba a la construcción, el trabajador hacía su trabajo y cobraba. Ese trabajo se pagaba diario. También pudiera ser semanal, pero ese trabajo de un obrero ganaba tanto por día y así se le pagaba. Este contrato, así concebido, se aleja del acto jurídico para aproximarse al hecho jurídico. Su fuerza obligatoria no proviene de la intención de obligarse, sino del hecho objetivo de una declaración de voluntad. El contrato de trabajo supera la noción civilista del carácter sinalagmático de las obligaciones para consagrar en lo delante la noción de la incorporación del trabajador a la empresa, lo que explica lo siguiente, y aquí es muy importante. Nosotros sabemos que los contratos tienen obligaciones sinalagmáticas. Si una parte cumple, la otra tiene que cumplir. Si una parte no cumple, la otra queda liberada de cumplir. Esa es la característica sinalagmática del contrato de trabajo. Sin embargo, en materia laboral no pasa esto. Por ejemplo, en ciertas circunstancias, el empleador debe pagar salario aunque el trabajador no preste los servicios. Esto pasa, por ejemplo, cuando una trabajadora se va a un descanso pre y postnatal por maternidad. El trabajador no presta servicio y el empleador tiene que seguir pagando el salario o cubriendo la parte del salario que no cubre la seguridad social. Y esto se hace porque la ley lo manda, porque si hubiera sido por una norma de derecho civil, si la trabajadora no presta servicio, el empleador no está obligado a pagar el salario. O sea, esto se rompe. En segundo lugar,
el contrato de trabajo subsiste aunque las partes se encuentren liberadas de la ejecución de sus respectivas obligaciones. En materia civil, si una parte no puede cumplir sus obligaciones, la otra tampoco tiene la obligación y se rompe el contrato. En materia laboral no pasa esto. Existe lo que se denomina, y lo hemos visto en esta pandemia, suspensión de los efectos del contrato. Un trabajador no puede prestar servicio por una determinada circunstancia que establece el mismo Código de Trabajo. El trabajador queda liberado de prestar servicio por esa circunstancia, pero también el empleador está liberado de pagar el salario y cumplir su obligación. Si fuera materia civil, en esta suspensión de contrato se rompiera el contrato, porque si las partes no están cumpliendo sus obligaciones, en materia civil se rompe. En cambio, en materia laboral no, el contrato de trabajo subsiste. Por ejemplo, un trabajador se enferma. Nosotros sabemos que cuando un trabajador se enferma, el empleador no tiene que pagar salario. El que paga el salario es un subsidio que paga la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. Y entonces, bueno, el trabajador no tiene que pagar salario, el trabajador no va a trabajar. Si fuéramos aplicando la norma de derecho civil, simplemente se rompe el contrato. Pero no pasa eso. En materia laboral, el contrato subsiste y el empleador queda liberado de pagar el salario durante el tiempo que dura la suspensión. Una vez acabe la suspensión, las partes vuelven y cumplen con su obligación. En tercer lugar, el trabajador conserva sus derechos aunque la empresa sea cedida a un nuevo empleador. Nosotros sabemos que un contrato de trabajo crea obligaciones de ambas partes, del empleador y del trabajador. La principal obligación del empleador es pagar el salario. La principal obligación del trabajador es de prestar servicio. Por tanto, ambas partes son acreedoras y deudoras. Por lo que, si vamos a cambiar, por ejemplo, a un empleador por otro, es decir, por ejemplo, una persona vende una empresa a otro, en principio, como el trabajador es acreedor del deudor, si aplicamos las normas de derecho civil, obligatoriamente tenía que contar con el consentimiento del trabajador, porque el trabajador es acreedor del salario de su empleador. Pero no pasa esto. Un empleador una empresa cambia de mano y el trabajador no tiene que dar su consentimiento, simplemente se le notifica al trabajador y hay un nuevo empleador que se va a ocupar de las obligaciones de su empleador. Claramente está, ese nuevo empleador tiene que cubrir todas las obligaciones y derechos que tenía el antiguo empleador, y esto lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando veamos la sección de empresa contemplada en materia, en el próximo capítulo, cuando veamos la empresa. Hasta aquí esta primera parte, vamos a ver la próxima parte a continuación.